Hola, hola, hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día absolutamente fantástico. Yo estoy muy emocionada de estar aquí hoy con ustedes porque tenemos un vídeo que honestamente, creo que les va a encantar y quizás hasta escandalizar un poquito a algunos. Hoy vamos a hablar de Alil y Esla. Sí, esos dos. Y no solo hablar de ellos, sino que vamos a analizar, a desmenuzar, a observar con lupa esos momentos en los que, digamos, su amor explota en público. Estamos hablando de esos gestos que no se pueden ocultar, esas miradas que lo dicen todo, esas situaciones que gritan estamos enamorados a los cuatro vientos. Prepárense porque vamos a ver un romance sin filtro, un amor que por momentos parece no poder contenerse, un fuego que arde a la vista de todos. Así que pónganse cómodos, tomen su cafecito o su té y acompáñenme en este viaje lleno de pasión, ternura y, por qué no, un poquito de drama, porque ya saben que donde hay amor, a veces también hay sorpresas. Pero antes de que empecemos, quiero pedirles un favor enorme. Si aún no se han suscrito a mi canal, por favor, háganlo ahora mismo. No se van a arrepentir, porque aquí encontrarán contenido fresco, entretenido y sobre todo, hecho con mucho amor. Además, si activan la campanita, YouTube les avisará cada vez que suba un nuevo vídeo, así que no se perderán de nada. Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse. Ahora sí, dejémonos de preámbulos y entremos de lleno en este tema que sí que les va a encantar. Alil y Esla, Alil y Esla. ¡Qué pareja! Desde el momento en que los vimos juntos en pantalla, la química fue innegable. Y aunque al principio intentaron mantener su relación en secreto, o al menos discretamente, poco a poco fuimos viendo cómo esa chispa se convertía en un fuego imparable. Una de las cosas que más me llama la atención de Alil y Esla es la forma en que se miran. ¿Han visto esos ojos? Es que hablan por sí mismos. No importa si están en una alfombra roja, en una entrevista o simplemente paseando por la calle, cuando se miran, el mundo desaparece a su alrededor. Se nota que hay una conexión profunda, una comprensión mutua, una admiración que va más allá de lo físico. Recuerdo una entrevista en particular, donde estaban promocionando su último proyecto juntos. Ambos estaban sentados uno al lado del otro, respondiendo preguntas a la prensa. Pero lo que realmente llamaba la atención era la forma en que se buscaban constantemente con la mirada. Cada vez que uno terminaba de hablar, el otro lo miraba con una sonrisa cálida, como diciendo, lo estás haciendo genial. Incluso hubo un momento en que Esla, sin darse cuenta, le acarició la mano a Alil mientras él hablaba. Fue un gesto tan natural, tan espontáneo, que dejó a todos los presentes sin aliento. Y es que esos pequeños gestos son los que realmente revelan la verdad sobre su relación. No son poses forzadas, no son sonrisas fingidas, son muestras genuinas de afecto que demuestran que lo que hay entre ellos es real y profundo. Es como si, en medio del torbellino de la fama, de las cámaras y las entrevistas, se permitieran un instante de intimidad, un pequeño oasis donde solo existen ellos dos. Y no me refiero solo a las miradas y los toques sutiles. También está la forma en que se defienden mutuamente, como se alzan como un escudo el uno para el otro cuando la prensa o las redes sociales lanzan ataques o críticas infundadas. Porque, seamos honestos, la fama tiene su lado oscuro, y las parejas mediáticas suelen ser blanco fácil de rumores, chismes y especulaciones. Pero Alil y Esla han demostrado que su unión es más fuerte que cualquier intento de socavar su relación. Otra cosa que me encanta de Alil y Esla es su sentido del humor. Se nota que se divierten mucho juntos, que se hacen reír y que disfrutan de la compañía del otro. He visto vídeos de ellos bromeando en el set de grabación, haciendo tonterías en las redes sociales y simplemente pasando un buen rato. Y esa energía positiva es contagiosa. Cuando los ves juntos te da la sensación de que todo es posible, de que el amor puede superar cualquier obstáculo. Recuerdo una vez, durante la grabación de una escena particularmente difícil, el ambiente en el set estaba tenso y cargado. Todos estaban cansados y frustrados, y parecía que la escena nunca iba a salir bien. Pero entonces Alil y Esla empezaron a hacer bromas y a imitar a los personajes, lo que provocó una carcajada generalizada. De repente la tensión desapareció y todos volvieron a trabajar con una sonrisa en el rostro. Ese es el poder del humor, y Alil y Esla lo saben usar a la perfección. Por supuesto, no todo ha sido un camino de rosas para Alil y Esla. Como cualquier pareja han tenido sus altibajos, sus momentos de duda y sus desafíos.
Pero lo importante es que han sabido superarlos juntos, apoyándose mutuamente y fortaleciendo su relación aún más. Y es precisamente esa capacidad de superar las adversidades lo que los hace aún más admirables. Porque, seamos honestos, mantener una relación en el ojo público no es tarea fácil. La presión mediática, la falta de privacidad, las largas jornadas de trabajo y las expectativas de los fans pueden ser una carga muy pesada. Pero Halil y Esla han demostrado que con amor, compromiso y comunicación, es posible superar cualquier obstáculo. Recuerdo un rumor que circuló hace unos meses sobre una supuesta crisis entre ellos. Los medios de comunicación se hicieron un festín con la noticia, publicando titulares sensacionalistas y especulando sobre las razones de su distanciamiento. Se hablaba de infidelidades, de desacuerdos profesionales y hasta de problemas familiares. La verdad es que la prensa se inventó un drama donde no lo había. Pero Halil y Esla no se dejaron llevar por el ruido mediático. En lugar de alimentar los rumores, optaron por guardar silencio y centrarse en su relación. Y al final, demostraron que su amor era más fuerte que cualquier chisme o habladuría. Y es que al final del día, lo que realmente importa es lo que sucede entre ellos dos. No importa lo que digan los demás, no importa lo que piensen sus fans, lo único que cuenta es el amor y el respeto que se tienen el uno al otro. Esa es la clave de su éxito como pareja, y también como individuos. Porque a pesar de la fama y la atención mediática, Halil y Esla han sabido mantener los pies en la tierra y seguir siendo fieles a sí mismos. Pero volviendo a esos momentos públicos. Son oro puro. Recuerdo una vez, estaban en un evento benéfico, rodeados de cámaras y fans. Esla estaba dando un discurso sobre la importancia de apoyar a los niños necesitados, y Halil la miraba con orgullo, como si fuera la mujer más increíble del mundo. Y en un momento dado, mientras ella hablaba, él se acercó sigilosamente y le robó un beso en la mejilla. Fue un gesto tan rápido, tan inesperado, que pilló a todos desprevenidos. Pero también fue un gesto tan dulce, tan tierno, que demostró lo mucho que la ama y la admira. Ese pequeño acto de amor espontáneo se convirtió en la comidilla de la noche, y al día siguiente, las redes sociales estallaron con comentarios y memes sobre el beso. Y ni hablar de las redes sociales. Halil y Esla son bastante activos en Instagram y Twitter, y a menudo comparten fotos y vídeos de su vida cotidiana. Y aunque intentan mantener un perfil bajo, de vez en cuando nos regalan alguna que otra joyita que nos hace suspirar de amor. No se trata de fotos producidas o poses forzadas, sino de momentos genuinos y espontáneos que capturan la esencia de su relación. Por ejemplo, hace poco publicaron una foto de ellos dos abrazados en la playa, con el atardecer de fondo. No hacía falta ninguna leyenda, la imagen hablaba por sí sola. Se veía que estaban felices, relajados y completamente enamorados. Y por supuesto, la foto se viralizó en cuestión de minutos, generando miles de comentarios y reacciones de sus fans. Todos querían saber dónde estaban, qué estaban haciendo y sobre todo, cómo hacían para verse tan enamorados. Otro momento memorable fue cuando Halil le dedicó una canción a Esla en un concierto. Era una balada romántica que hablaba del amor verdadero, del amor incondicional, del amor que dura para siempre. Y mientras cantaba, la miraba fijamente a los ojos, como si le estuviera declarando su amor una vez más. Fue un momento mágico, un momento que quedó grabado en la memoria de todos los presentes. Se podía sentir la emoción en el aire, y no había ni un solo ojo seco en la sala. Y es que Halil y Esla no tienen miedo de mostrar su amor en público. No les importa lo que piensen los demás, no les importa si los critican o los juzgan. Lo único que les importa es ser felices juntos y disfrutar de cada momento que pasan el uno al lado del otro. Esa valentía y esa autenticidad son, sin duda, dos de las cualidades que más admiro de ellos. Y eso es algo que admiro profundamente de ellos. En un mundo donde el amor a menudo se esconde, se niega o se disimula, ellos se atreven a mostrarlo sin tapujos, sin complejos y sin arrepentimientos. Son un ejemplo de que el amor puede ser real, auténtico y visible, incluso en medio del torbellino de la fama y la atención mediática. Claro que, como dije al principio, este amor sin filtro a veces ha generado controversia. Hay quienes piensan que son demasiado exhibicionistas, que deberían ser más discretos y que no necesitan mostrarle su amor al mundo entero. Se argumenta que la privacidad es fundamental para mantener una relación sana y duradera, y que exponerse demasiado al público puede ser contraproducente. Pero yo creo que cada uno es libre de vivir su relación como quiera, siempre y cuando no haga daño a nadie.
Y en el caso de Alil y Esla, creo que su amor es una fuente de inspiración para muchos. Demuestran que el amor verdadero existe, que el amor puede superar cualquier obstáculo y que el amor vale la pena ser celebrado. No se trata de ser perfectos, sino de ser auténticos y de amar con todo el corazón. Así que vivan Alil y Esla. Viva su amor. Y que sigan demostrando al mundo que el amor es la fuerza más poderosa que existe. Que sigan inspirándonos con su ejemplo y recordándonos que a pesar de todo, el amor siempre vale la pena. Y bien amigos, hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Hemos visto cómo Alil y Esla explotan de amor en público, hemos analizado sus gestos, sus miradas y sus momentos más románticos. Hemos visto que su amor es real, profundo y a veces, un poquito escandaloso. Pero sobre todo, hemos visto que su amor es una fuente de inspiración para todos los que creemos en el poder del amor verdadero. En resumen, hemos explorado un romance sin filtro, un amor que no se puede ocultar, un fuego que arde a la vista de todos. Y lo hemos hecho con el respeto y la admiración que se merecen Alil y Esla, dos personas que han sabido construir una relación sólida y auténtica en medio del torbellino de la fama. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya dejado con una sonrisa en el rostro. Y sobre todo, espero que les haya recordado que el amor es posible, que el amor es real y que el amor vale la pena ser celebrado. Ahora, me gustaría saber qué piensan ustedes sobre Alil y Esla. ¿Les gusta su relación? ¿Creen que son una pareja perfecta? ¿Cuál es su momento favorito de ellos dos? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leer sus opiniones. Y no duden en compartir sus propias experiencias amorosas, sus reflexiones sobre el amor y sus consejos para mantener una relación sana y feliz. Y antes de despedirme, quiero pedirles un último favor. Si les gustó este vídeo, por favor, denle like, compártanlo con sus amigos y suscríbanse a mi canal si aún no lo han hecho. Su apoyo es fundamental para que pueda seguir creando contenido para ustedes. Recuerden que cada like, cada comentario y cada suscripción me motivan a seguir adelante y a ofrecerles vídeos cada vez mejores. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y activen la campanita para no perderse de nada. Y no olviden seguirme en mis redes sociales, donde comparto contenido exclusivo y estoy en contacto directo con ustedes. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo enorme. Adiós. Y recuerden, el amor es la fuerza más poderosa del universo. Úsenla con sabiduría y alegría.